Saludos, esta es la segunda parte de la lección número 34 del curso de álgebra avanzada. En la primera parte de esta lección estábamos viendo ya ejemplos de cómo determinar soluciones de ecuaciones de grado mayor que 2 o ceros de polinomios también de grado mayor que 2, sin que nos dieran ninguno de los ceros o ninguna de las soluciones. Y lo que teníamos como herramienta nueva ahora era un teorema que se llamaba el teorema de los ceros racionales de un polinomio. Y el primer ejemplo que estábamos discutiendo nos pedía que buscáramos los ceros de un polinomio que se llamaba g de x y que era el polinomio 2x al cubo más 1x cuadrado más 5x menos 3. Y entonces, como no nos daba ningún posible cero para ese polinomio, nosotros proponíamos unos posibles ceros de acuerdo a ese teorema de los ceros racionales de un polinomio. Que recuerde que el teorema dice que si tiene ceros racionales, si tiene, que a lo mejor no tiene que tener la forma p sobre q, donde este número p, el numerador tiene que ser factor del término constante, que en este caso era negativo 3, y el denominador de ese número racional que pudiera ser cero racional de ese polinomio tiene que ser factor del coeficiente numérico del término con, que acompaña a la variable del polinomio a la potencia más alta, o sea, el coeficiente numérico del término que determina el grado del polinomio, que en este caso es 2. Y dividiendo todos los factores de negativo 3, que vimos que eran 3, 1, negativo 3 y negativo 1, entre todos los factores del 2, que son 2, 1, negativo 2 y negativo 1, encontramos esta lista de posibles ceros racionales. El 3 medios, el 3, el negativo 3 medios, el negativo 3, el 1 medio, el 1, el negativo 1 medio y el negativo 1. Puede ser que ninguno de ellos sea un cero racional de ese polinomio, y entonces pues no tendríamos forma, ¿verdad?, de poder resolver el problema de buscar los ceros de ese polinomio. Pero tenemos que empezar de alguna forma y dijimos, vamos a escoger el número 1, ya que el 1 sale siempre en cualquier lista de posibles ceros racionales de un polinomio. Y algunas veces sale que el 1 es 0, ya tenemos 1, o puede ser que nos ayude de alguna manera el yo escoger el 1, como vamos a ver en este caso, que ocurre, ¿verdad? Bueno, pues si vamos a investigar si este 1 es 0 de ese polinomio, pues tenemos que ver si x menos 1 es factor de ese polinomio. Pues dividíamos el polinomio entre x menos 1 y como tenía la forma el divisor x menos 1, pues podemos hacer la división sintética, ¿verdad? Y este fue el proceso que hicimos y encontramos que el residuo no era 0. Pues entonces eso quiere decir que el 1 no es un 0 de ese polinomio g de x, ¿okay? Así que, muy bien, intentamos el 1 y encontramos que no era un 0 racional de ese polinomio. Y entonces dijimos, bueno, pues vamos a tratar otro. Pero antes de tratar otro, dijimos, vamos a hacer lo siguiente. Este 1 que yo tomé aquí, ¿verdad?, es positivo, y da la casualidad que todos los valores que salieron aquí son positivos también. Y entonces te dice, bueno, yo tengo aquí, por ejemplo, además del 1 tengo el 3, y tengo el 3 medio que son mayores que 1. Pero si el 1, que es positivo, hizo que todos estos números que salieron aquí son positivos, si yo escogiera, digamos, el 3, que es más grande que el 1, mire lo que pasa. Pónganse, imagínense que tenemos aquí el 3, ¿verdad? Bajamos el 2 y 2 por 3 es 6. Y 6 más 1 es 7, y 7 por 3 es 21, y 21 más 5 es 26, 26 por 1 es 26, y 26 menos 3 es 23. Fíjense que entonces el residuo lo que hace es que aumenta si yo coloco aquí un número positivo todavía más grande, ¿verdad? Así es que dijimos, bueno, pues entonces no vale la pena investigar si números más grandes que el 1 son ceros de ese polinomio, porque es imposible que entonces el residuo baje a 0, que es lo que yo quiero. Así que por eso fue que yo taché aquí el 3, que era mayor que 1, y taché también el 3 medio, que es también mayor que 1. Eso ni siquiera vale la pena investigar a ver si son posibles ceros racionales de ese polinomio g de x, porque es imposible que entonces el residuo vaya a 0, que es lo que queremos, ¿verdad? Dicho sea de paso, eso lo explicamos aquí, y entonces ese hecho de que más grande que 1 no puede haber ningún otro cero racional, y de hecho ningún otro cero, no tan solo racional, ningún otro cero, porque es imposible que sea racional o no. Si usted cae con un número positivo más grande que 1, esto va a aumentar y más nunca ese residuo va a llegar a 0, ¿verdad? Así que el hecho de que ese 1, ya usted encontró que no puede haber ningún valor racional o no, más grande que el que sea posible, un posible cero de ese polinomio, decimos que el 1 es una cota superior de los ceros de ese polinomio que tenemos en este problema, que es el g de x, ¿eh? Esa información que hemos explicado ahora está escrita aquí, recuerde copiar esa información, ¿verdad? Bueno, pues entonces vamos a tratar una de las otras posibilidades que nos quedan, que son los que no hemos tachado, ¿verdad? Este 1 no lo hemos tachado porque ya sabemos que lo investigamos y no funcionó. Así que vamos a ver uno de los otros valores que son ahora menores que 1, a ver si alguno de ellos funciona. Vamos a crear un medio, a ver si por casualidad el 1 medio es un cero de ese polinomio.
Si lo es, recuerde que por tener factores no es x menos un medio, debe ser un factor de ese polinomio. Y para decidir si x menos un medio es factor de ese polinomio, efectúa una división del polinomio que nos daban, g de x, que tiene esos coeficientes entre x menos un medio. Y como tiene el divisor en la forma x menos l, pues preparamos el esquema de la división sintética, ¿verdad? Podemos escribir aquí los coeficientes de nuestro polinomio, que son el 2, el 1, el 5 y el negativo 3. Y ahora colocamos aquí el 1 medio, porque es el que estamos investigando, a ver si es un cero racional de ese polinomio g de x. Bueno, pues vamos a ver, bajamos el 2, y 2 por 1 medio da 1, y 1 más 1 es 2, y 2 por 1 medio vuelve a dar 1, y 1 más 5 es 6, y 6 por 1 medio es 3, y negativo 3 que tenemos hasta aquí, y 3 da 0. Pues sí, eso quiere decir que ese valor 1 medio es un 0, y específicamente es un 0 racional de ese polinomio g de x, ¿verdad? Así que, por lo tanto, g de x yo lo podría escribir de la siguiente forma factorizada: x menos ese 0, ¿verdad? Que encontramos que x menos 1 medio es factor de g de x por el cociente que hemos obtenido aquí, que tiene estos coeficientes numéricos, ¿verdad? Y sería 2x al cuadrado, porque recuerda que este 2 es x al cubo, está acompañando a x al cubo. Así que en la división sintética automáticamente esta x que aparece aquí tiene exponente 1 menos que el que tiene la x aquí. Así que si aquí es a la 3, aquí está la 2. 2x a la 2 más 2 por x a la 1 y más el 6. Así que, por lo que habíamos visto previamente en otras lecciones anteriores, para buscar los otros dos ceros que nos faltan de ese polinomio, que fíjense que es de grado 3, ¿verdad? Hemos dicho que es de grado 3, basta a buscar los ceros de este factor, ¿verdad? De este polinomio factor que tenemos aquí. O sea, tendremos que resolver la ecuación 2x cuadrado más 2x más 6 igual a 0, que dicho sea de paso, yo noto que entre todos los coeficientes numéricos de ese polinomio que tenemos en esa ecuación polinómica, está el factor 1 medio, el factor 2 es común, así que si yo multiplico por 1 medio, fíjense que se simplifica la ecuación, ¿verdad? 1 medio por 2x cuadrado, 2 cancela y nos queda esencialmente x cuadrado. 1 medio por 2 se cancela el 2 y nos queda 1x, y 1 medio por 6 se cancela el 6 con el 2 y nos queda aquí un 3. Así que esta ecuación es la que de hecho tenemos que resolver, y fíjense que es una ecuación cuadrática, que la sabemos resolver desde el curso de álgebra intermedia. Y uno de los métodos que tenemos, claro, es el de la fórmula cuadrática. Podríamos intentar resolverlo por factorización, sí que se puede. De hecho, no se puede resolver esta ecuación por factorización, así que definitivamente tenemos que usar la fórmula cuadrática, o si usted quiere, pero es muy trabajoso, ¿verdad?, el método de la completación de cuadrados. Pero vamos a usar la fórmula cuadrática, que es el método más práctico, ¿verdad? Y recuerde que usted empieza escribiendo la fórmula, que es menos b más o menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac, todo eso sobre 2a. E identifica esos números, esas variables a, b y c, ¿verdad? La a recuerda que es el coeficiente numérico de la x cuadrado, que en este caso es 1. La b recuerda que es el coeficiente numérico de x a la 1 en nuestra ecuación cuadrática. Y la c es el término constante, que en este caso es 3. Y al sustituir ahí tendremos que, por lo tanto, la x, la variable, ¿verdad?, la incógnita de nuestra ecuación será menos b menos 1, más o menos la raíz cuadrada de b cuadrado, 1 al cuadrado, que es 1, menos 4 por a, 4 por 1 es menos 4 por 1 es menos 4, y menos 4 por 3 es menos 12, ¿verdad? Todo eso sobre 2 por a, 2 por 1, que es 2. Así que será menos 1, más o menos raíz cuadrada de, y 1 menos 12 es menos 11 sobre 2. Así que será menos 1, más o menos, y la raíz cuadrada de negativo 11, ni es exacta ni siquiera es real, porque es la raíz cuadrada de algo negativo, así que recuerde que usted lo reescribe quitando el negativo del 11 y añadiendo la unidad imaginaria y, que es la raíz cuadrada del negativo 1, ¿verdad? Todo eso sobre 2. Así que, por lo tanto, los otros dos ceros de ese polinomio g de x, vamos a seguir aquí, ¿verdad? Los otros dos ceros del polinomio g de x, dos ceros del polinomio g de x son la x igual a, uno de ellos será menos 1, más la raíz cuadrada de 11 por la unidad imaginaria sobre 2, y el otro será negativo 1 menos la raíz cuadrada de 11 por la unidad imaginaria, todo eso sobre 2. Y tendremos los últimos dos ceros de ese polinomio de grado 3. El primero, recuerda que lo encontramos entre los posibles ceros racionales, que fue 1 medio, ¿verdad? Y aquí tenemos los últimos dos de los 3 que podía tener, porque fíjense que es un polinomio de grado 3. Vamos a ver este segundo ejemplo, que dice así: resuelva la ecuación esta ecuación que nos dan aquí.
dice 2x a la 4 menos 3 por x al cubo menos 4x cuadrado más 4x igual a 16 más x a la 4 y más 4x al cubo. ¿Sí? Vamos a ver si estamos bien. 2x a la 4 menos 3 por x al cubo menos 4x cuadrado más 4x será igual a 16 más x a la 4 más 4x al cubo. Muy bien, esa es la ecuación. Bueno, fíjense que en este caso la ecuación no nos la han dado escrita en la forma estándar o canónica, ¿verdad? O sea, con todos los términos no cero en el lado izquierdo y en orden descendiente de la potencia de x, que en este caso es la variable o la incógnita de nuestra ecuación, ¿verdad? Así que lo primero que vamos a hacer es reescribir eso en la forma estándar o canónica. Escribimos la ecuación en la forma estándar o canónica. Lo primero que tendríamos que hacer aquí sería simplificar esta expresión que tenemos aquí, esta multiplicación, ¿verdad? El negativo 3 por esta resta, aplicando la ley distributiva de la multiplicación sobre la resta de la izquierda. Así que tendríamos 2x a la 4 menos 3x al cubo menos por menos más 3 por 4, 12x cuadrado más 4x igual a 16 más x a la 4 más 4x al cubo. 16 más 4x más x a la 4 más 4x al cubo. Muy bien. Y continuamos ahora, primero, en el lado izquierdo no se puede simplificar más, así que vamos a trasladar, a transponer todos los términos que están en el lado derecho al lado izquierdo, ¿verdad? Y recuerden que eso se hace reescribiendo esos términos que están en el lado derecho en el lado izquierdo con el signo cambiado. Así que sería 2x a la 4 menos 3x al cubo más 12x cuadrado más 4x y comenzamos la transposición, ¿verdad? Menos 16 menos x a la 4 y menos 4x al cubo. Y como transpusimos todos los términos del lado derecho al lado izquierdo, en el lado derecho va a quedar 0, ¿verdad? Bueno, pues ahora simplificamos, ¿verdad? Combinando los términos que han salido ahí semejantes. Miren, podemos combinar este con este, ¿verdad? Y específicamente 2x a la 4 menos 1x a la 4 da 1x a la 4. Entonces podemos combinar este con este, que tiene x al cubo y menos 3x al cubo y menos 4x al cubo da menos 7x al cubo. El 12x cuadrado no combina con más nadie. El 4x no combina con más nadie. Y el negativo 16 no combina con más nadie. Así que ahí tendríamos la ecuación ya escrita en la forma canónica o estándar. Vamos a verificar que estemos bien. X a la 4 menos 7x al cubo más 2x cuadrado más 4x menos 16 igual a 0. Muy bien. De donde vemos entonces que la ecuación polinómica que nos dan, que finalmente tenemos aquí, al escribir, ¿verdad? Esa ecuación que nos daban, es una ecuación de grado 4, ¿verdad? Vean. En la ecuación que tenemos que resolver es de cuarto grado. ¿Sí? Cuarto grado. Y no conocemos ninguna de sus soluciones, ¿verdad? Así que tenemos que empezar a plantear a ver qué soluciones puede tener. Bueno, pues recurrimos a dicho sea de paso, al ser de grado 4 luego tendrá un máximo de 4 soluciones diferentes, ¿verdad? Puede ser que no tenga 4 soluciones diferentes, sino que tenga 3 y una de ellas sea de multiplicidad 2, ¿de acuerdo? Bueno, pero vamos a ver, puede ser que tenga hasta 4 soluciones diferentes. Bueno, como estábamos diciendo, no conocemos ninguna solución, no nos da el problema ninguna solución. Así que tenemos que nosotros presentar candidatas
hacer soluciones de esa ecuación, ¿verdad que sí? Y la herramienta que nos da el teorema de los ceros racionales de un polinomio o de las soluciones racionales de una ecuación, ¿verdad? Es que tendrán esta forma P sobre Q, donde la P es factor de el menos 16 y la Q será factor de el A sub n, que es el coeficiente numérico del término con grado mayor, que en este caso fíjense que es 1. Pero hay un corolario que dice que si da la casualidad que el coeficiente numérico A sub n, que en este caso es el A sub 4, porque es el término con potencia más grande de la x, ¿verdad?, es 1, entonces las posibles soluciones racionales de esa ecuación o posibles ceros racionales de un polinomio que tenga esa característica, en el coeficiente numérico A sub n sea 1, son sencillamente factores de este número que está acá, ¿verdad? Así que ahora decimos como el A sub 4, que sería en este caso el A sub n, ¿verdad?, es 1, las posibles soluciones racionales de esta ecuación tienen la forma P, no P sobre Q, sino la forma P, donde el corolario que teníamos después del teorema de los ceros racionales de un polinomio, el valor absoluto de la P es factor de el coeficiente numérico constante de la solución, que en este caso es negativo 16, ¿verdad? Bueno, pues a ver cuáles son los factores de menos 16, porque esas son las posibilidades para el valor absoluto de P, ¿okay? Vamos a ver, primeramente, los factores de negativo 16. Primeramente están los obvios. El negativo 16 y el 1, ¿verdad? El negativo 16 y el negativo 1. El 16 y el 1. El 16 y el negativo 1. Entonces el 2, el negativo 2, el 4, el negativo 4, el 8 y el negativo 8. Esos son todos los posibles ceros racionales del polinomio que está aquí a la izquierda de esa ecuación, o todas las posibles soluciones racionales de esa ecuación, ¿verdad? No hay ningún otro. Por ejemplo, un medio no puede ser un cero racional de ese polinomio porque no aparece en esa lista, ¿verdad? El 5 no puede ser un cero racional de esa ecuación, una solución de esa ecuación, porque no aparece en esa lista de los posibles ceros racionales. Y estos serán los posibles ceros racionales, más bien soluciones, ¿verdad? Estamos buscando soluciones de esa ecuación. Podríamos haber dicho los ceros racionales del polinomio a la izquierda de esa ecuación, pero como nos dan la ecuación y nos piden las soluciones, las posibles soluciones racionales de esa ecuación. Puede ser que ninguna de ellas lo sea, ¿verdad que sí? Puede ocurrir eso, ¿saben? Racionales de esta ecuación. Y vamos a indicar eso también. Y puede ser, o puede ocurrir, que ninguna de ellas lo sea. Y en ese caso, entonces definitivamente no tendríamos una forma para poder resolver esa ecuación de grado 4 por ahora, ¿verdad? Pero, por lo menos, buscando soluciones racionales no tendríamos la forma de buscar otras soluciones si es que ninguna de ellas funciona. Bueno, pues yo voy a investigar, digamos, así. Recuerden que le dijimos que es muy conveniente coger el 1, pero no tiene que coger el 1. Yo voy a tomar el negativo 2 al azar, ¿verdad? Y bueno, a ver, me llamó la atención el negativo 2, a ver qué pasa. Investigamos arbitrariamente, ¿saben? O sea, que no hay ninguna razón para haber escogido. Podríamos haber escogido el 1, como hicimos en el primer ejemplo, o podríamos haber escogido el 16, o el 2, o el 4, pero no sé qué se nos ocurrió coger el negativo 2 arbitrariamente.
el negativo 2. Bueno, pues si el negativo 2 fuera un cero racional de ese polinomio, o de esa ecuación, una solución de esa ecuación racional, entonces x menos negativo 2, que sería x más 2, sería el factor de ese polinomio que está aquí a la izquierda. Y como lo investigamos, pues dividimos el polinomio que está a la izquierda en esa ecuación entre x menos negativo 2, que es lo mismo que x más 2. Dividimos el polinomio a la izquierda de nuestra ecuación entre x menos negativo 2, que dicho sea paso, mismo que x más 2. A ver si es factor, porque si es factor, entonces efectivamente el negativo 2 es un cero de ese polinomio a la izquierda de la ecuación, y por lo tanto, si yo cuando llega a la división, el residuo me debe salir 0. Vamos a ver. Así que como tiene la forma x menos algo, ¿verdad? Menos una constante, pues tiene la forma del divisor para cuando usted pueda hacer la división por división sintética. Escribimos aquí los coeficientes numéricos del dividendo para hacer los del polinomio que está ahí a la izquierda: 1, negativo 7, 12, 4 y negativo 16, ¿verdad? Y lo vamos a dividir entre negativo 2, porque estamos dividiendo entre x más 2, o sea, lo que se le resta a la x es negativo 2. ¿Okay? Copiamos bien los coeficientes: 1, negativo 7, 12, 4 y negativo 16. Bien, procedemos. Recuerden que aquí nos va a salir el residuo y esperamos que sea 0 si es que efectivamente negativo 2 es uno de los ceros racionales de ese polinomio que está a la izquierda de esa ecuación, ¿verdad? Bajamos el 1, 1 por negativo 2, negativo 2, aquí al sumar da negativo 9, ¿verdad? Negativo 9 por negativo 2 da 18, ¿verdad? Y 18 es 30, y 30 por menos 2 es negativo 60, y negativo 64 es negativo 56, y negativo 56 por negativo 2 positivo es 112, y 112 menos 16 da 96. Pues fíjense lo que ha ocurrido aquí. Definitivamente, este es el residuo que tuvimos, así que por lo tanto, x igual a negativo 2 no es una solución de esta ecuación. Porque si lo fuera, el residuo nos tenía que haber salido 0, ¿verdad? Bueno, vamos a tratar otro posible cero racional. Bueno, pero fíjense, vamos a notar ahora lo siguiente. Aquí el número que tenemos es negativo. Y fíjense que entonces los valores en la última fila nos salieron alternantes en signo, ¿verdad? Positivo, negativo, positivo, negativo y positivo. Pues imagínense que usted dice, bueno, vamos a tratar otro, digamos el negativo 4, que es todavía más pequeño que el negativo 2. Bueno, ¿cómo procederíamos? Bajamos el 1, al multiplicar por menos 4 da menos 4, que es mayor. Quiero decir, más negativo todavía que el negativo, ¿verdad? Y al combinar menos 7 y menos 4 da menos 11, que al multiplicar por 2 da 22, y 22 más 2 es 34, nos da un número todavía más grande aquí, y 34 por menos 2 da menos 68, y menos 68 más 4 da menos 64, ¿no? Etcétera. La cuestión es que fíjense que si yo pongo un número más negativo, o sea, menor que el menos 2, como lo son, digamos, el negativo 4 y el negativo 8, que son más pequeños de negativo 2, entonces lo que tenemos aquí nuevamente serán signos alternando, y aquí al final tendremos un número positivo todavía más grande que el 96. Imposible que entonces vaya a 0, que es lo que yo quiero, que el residuo me resulte ser 0. Así que eso significa que yo no me tengo que preocupar entonces ni por el negativo 4 ni por el negativo 8, ¿verdad? Porque fíjense que si los trato, ocurre eso, me sale un número todavía más positivo aquí. Bueno, pues, como eso impuso una restricción a los posibles ceros racionales de ese polinomio que está aquí a la izquierda de esa ecuación, eso significa que el negativo 2, según ahorita, el 1 era una cota superior de los ceros de ese polinomio, de aquel polinomio g de x. Ahora el negativo 2 va a ser una cota inferior de los ceros, racionales o no, de el polinomio este que está aquí a la izquierda en esa ecuación, ¿verdad? Bueno, pues mire entonces, ahora noten que los valores obtenidos
en la última fila, que es la tercera fila, la primera fila, segunda fila, tercera fila del esquema de la división sintética. Vamos acá. De la división sintética anterior, ¿verdad? Alternan en signo. Repetimos, ¿ves? Sale uno positivo, uno negativo, positivo, negativo, positivo. Fíjense que si entonces yo trato un número más pequeño que negativo 2, si tratáramos un cero, un posible o una posible solución racional más pequeña que negativo 2, ¿verdad? Más negativa aún, entonces los valores en esa tercera fila volverían a alternar en signo, pero serían mayores que los que obtuvimos aquí, ¿verdad? Mayores que los que ya obtuvimos. Así quedan descartadas las soluciones, las posibles soluciones, ¿verdad? Racionales, negativo 4 y negativo 8, que son menores que negativo 2. ¿Sí? Por eso las tachamos, ¿verdad? Bueno, pues decimos entonces que como ese valor negativo 2 me asegura que ningún valor más pequeño que puede ser un 0 de ese polinomio a la izquierda de esa ecuación, el negativo 2 se llama una cuota inferior de los ceros de esa ecuación, de la solución de esa ecuación. Decimos que negativo 2 es una cuota inferior. Vamos a ir por acá para buscar la ecuación, ¿verdad? Es una cuota inferior de las soluciones. Fíjense que no estamos especificando ahora si son racionales o no, porque no importa, sean racionales o no, de las soluciones de esta ecuación. Va a ser cuota de cualquier posible solución de esa ecuación. Bueno, pues con esto terminamos esta lección. En la próxima espero verlos ya pronto.